Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. ¿Tu máquina hace esto? ¿Se te rompe el hilo constantemente y no sabes por qué? ¿Cuando coses a veces se te salta la puntada? Hoy os voy a hablar de los 5 problemas más frecuentes con la máquina de coser y os enseñaré cómo solucionarlos. ¡Empezamos! Bueno, pues en primer lugar, ha sido esto de aquí. Se me ha atascado la máquina de coser y no me ha cosido. Lo vamos a volver a intentar otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, este problema es muy frecuente que os pueda suceder con la máquina de coser. Se os atasca el hilo, no cose bien. Bueno, en primer lugar, quiero deciros que no cunda el pánico. Cuando a nosotros se nos atasca la máquina de coser y no podemos sacar el tejido, tenemos que hacerlo con cuidado. Pero sucede una cosa, que la máquina no es que sea indestructible, pero es muy difícil que se nos rompa la máquina cuando nos pase esto. Como mucho, se nos puede romper el tejido, aunque la mayoría de las veces, si lo hacéis con cierta paciencia, no se os va a romper. Intentad siempre mantener la aguja levantada y cortad los hilos. Y por debajo también, lo que nos deje. Ya estaría sacado. A la máquina no le va a pasar nada. Hay que tener un poco de cuidado precisamente para no cargaros el tejido, pero en principio aquí no pasa nada. Y este es el error más frecuente que nos suele pasar con la máquina de coser. Y simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que está mal enhebrada. Y me diréis, bueno, pero es que yo estaba cosiendo tranquilamente y de repente me ha empezado a coser mal. Pues sí, puede suceder que tengáis la máquina bien enhebrada y en un momento dado, pues se os salte uno de los pasos dentro de la máquina y se convierte en una máquina mal enhebrada. Eso puede pasar en mitad de la costura. Generalmente el paso que se suele soltar es este de aquí. A veces, bueno, pues internamente se nos suelta el hilo de este ganchito y se nos queda mal enhebrada la máquina de coser. Bueno, pues ¿qué habría que hacer? Pues volverla a enhebrar bien, simplemente. Liberamos cualquier atasco que se nos haya producido en la máquina de coser y con esto ya nos volvería a funcionar perfectamente. Simplemente, tranquilamente, repetimos el proceso de enhebrado. Si creéis que el problema no viene de aquí, lo que tendréis que hacer será volver a repetir el proceso de la canilla, tanto en las máquinas así como la mía, que es con la canilla aquí metida, como con las máquinas que tienen cangrejo. Si tenéis alguna duda acerca de cómo se enhebra correctamente una máquina, recientemente he publicado un vídeo en el canal en el que os explico todo lo básico a la hora de manejar una máquina de coser. Además vale para diferentes modelos porque explico diferentes tipos de máquinas, tanto las que tienen cangrejo como las que no, las que tienen puntadas estándar, las que no. Entonces os recomiendo que lo visitéis, os lo voy a dejar en la descripción para que podáis enhebrar correctamente vuestra máquina y sepáis usarla correctamente. Otro de los problemas más frecuentes que suelen pasar con una máquina de coser es que nos salte puntadas. Este, por ejemplo, es una costura normal y corriente en el que no se ha saltado ninguna puntada. ¿Y qué significa que se salte puntadas? Pues que de repente pues falte alguno de los trocitos o incluso a veces puede ser un trozo grande que no nos los haya cosido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo más frecuente que suele ser es que nuestra aguja esté despuntada. Esto es una aguja. ¿Y cómo sabemos que está despuntada? Porque claro, como es muy pequeñito, pues no sabemos si esto está bien o está mal. Si nosotros pasamos la uña así por el filo y vemos que no se nos traba, es que nuestra aguja está correcta. Pero si en alguno de los puntos vamos girando la aguja y tal, vemos como que nos ofrece un poquito de resistencia justo en la punta, eso quiere decir que la aguja está despuntada. Y una aguja despuntada no sirve para coser. Lo más leve que nos pueda pasar sea que nos salte puntadas, pero también si la tela es muy fina, nos puede saltar carreras en la propia tela que luego eso pues hará que nos arruine el trabajo. Entonces cuando tengamos una aguja despuntada, cuando lo descubramos, lo normal será que la tiremos a la basura y nos hagamos con una aguja nueva. También suele suceder que a veces se nos salta la puntada cuando estamos cosiendo con tela elástica. Este, por ejemplo, no es elástico, pero imaginaos que lo es. Es un tejido que estira, es decir, que en algún momento sus fibras puede tener alguna fibra de goma, sobre todo en las telas que son tipo camiseta, y es que realmente cuando tenemos fibras que son elásticas, que estiran, pues puede suceder una cosa. Cuando la aguja nuestra va a pinchar sobre el tejido, en vez de hacer así, da con la fibra de turno y rebota. Entonces, como rebota, nos salta esa puntada. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, pues depende del tejido que estéis utilizando. Existen algunas agujas que son de punta de bola o estas de punta azul, que son específicas y especiales para tejido elástico. Y es que efectivamente la punta de la aguja no es tan afilada como una aguja normal. Y eso quiere decir que al estar más redondeada, cuando va a pasar por las fibras, justo las separa
y penetra dentro de la tela. Pero puede suceder que haya veces que esto tampoco funcione. En ese caso, yo tengo aquí mi plan B para cuando coso tejidos elásticos, que es utilizar una aguja muy finita, la más fina que exista, que puede ser del 70 o incluso del 60 si la encontráis. Y es que la punta es muchísimo más fina que una aguja normal. ¿Veis la diferencia? Esta de aquí es mucho más gorda que esta. Bueno, pues también cuanto más fina sea la punta de nuestra aguja, más probabilidades tiene de pasar entre esas fibras que son elásticas. El siguiente problema muy común que podemos tener con nuestra máquina de coser es que nos haga puntadas irregulares. Esto que veis aquí, estos dientecitos, se llama arrastre y es lo que hace que nuestra tela se mueva mientras vamos cosiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tela se mueve, que no hace falta que la movamos nosotros. Cuando nosotros tenemos una puntada irregular, significa que nosotros, una de dos, o hemos empujado el tejido o estamos reteniendo el tejido y no dejamos que el avance siga corriendo y que la tela siga avanzando. Una máquina de coser hace esto. ¿Veis? No hace falta ni tocar la tela. Como mucho, si queremos girar, podemos hacer así. O podemos controlar para que la máquina no se nos vaya la tela hacia un lado o hacia otro, pero no estoy empujando ni tirando de la tela, la máquina yo la hace solo. Es decir, no debo hacer así, ni tampoco así. ¿Veis esto de aquí? He estado más o menos manejando la máquina en condiciones y podéis comprobar que los agujeritos que me ha hecho la aguja en la máquina de coser pues están bien. En este caso, como he estado tirando de la tela, no he estado haciendo que lleve su recorrido correcto, veis que las puntadas se me están haciendo cada vez más pequeñas, incluso hay alguna pequeña rotura del papel. En este caso yo he estado empujando la máquina y como veréis hay algunas puntadas que están demasiado separadas, están más separadas de lo que es una puntada regular y normal. Bueno, pues que sepáis que esto no se debe hacer, que debéis dejar tranquilamente que el tejido haga su recorrido y como mucho lo que nosotros tendremos que hacer va a ser guiar la tela sin meterle ningún tipo de fuerza, ni tirando ni empujando. Los otros dos problemas que os voy a comentar van referidos a la rotura del hilo, tanto el hilo de la parte superior como el de la parte inferior. Nosotros cuando cosemos con una máquina de coser tenemos dos recorridos, uno que va por la parte de arriba, que es el recorrido normal largo que hace la máquina por un circuito determinado, y después el de abajo, que es el que hace la canilla. Es posible que en un momento dado se nos rompa el hilo de alguno de los dos lados, pero bueno, en principio no debería pasar nada por eso, pues se vuelve a enhebrar la máquina, volvemos a empezar a trabajar y no hay ningún problema, pero es un poco extraño que os pase mucho, que os pase muy a menudo, y esto es de lo que voy a hablar ahora. Vamos a empezar primero cuando se nos rompe demasiado el hilo de la parte de arriba de la máquina de coser. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, puede pasar porque el hilo sea de mala calidad, para empezar. Espero que se pueda apreciar bien en cámara. Aquí he puesto dos hilos, un hilo de una buena marca y un hilo un poco cutre. Como veréis, este deshilacha un poco, tiene un montón de fibras sueltas y este de aquí está más entero el hilo y eso también lo hace más resistente. Cuando nosotros trabajamos con un hilo de calidad pobre, puede pasar, sobre todo si es muy malo. Este todavía tiene un pase, pero los he visto mucho peores. Si este hilo es de mala calidad, puede suceder que se nos esté quebrando constantemente en el interior de la máquina, porque eso lleva un circuito que pasa por una serie de ganchitos. Entonces, al estar tirando constantemente del hilo, puede que en alguno de los ganchitos internos de la máquina se nos quiebre y tengamos que estar interrumpiendo nuestra costura constantemente. Esto también sucede con hilos que, aunque sean buenos, tienen muchos años. Es el típico que hemos cogido del costurero de la abuela y que tiene 40 años. Bueno, pues los hilos, al igual que los tejidos, también envejecen y cuando son muy viejos se pueden quebrar con mucha facilidad. Es decir, que si nosotros tenemos un hilo que se está partiendo constantemente, el primer paso que debemos llevar es sustituir ese hilo por otro. También puede pasar que se nos parta porque está mal enhebrada la máquina. Como os he enseñado en el primer ejemplo, a mí ni siquiera me ha permitido coser, pero hay veces que sí que os permite coser, os sale como mucha arruga por aquí de hilos y se rompe el hilo. Bueno, pues eso también sería porque la máquina está mal enhebrada. Podría pasar que también la aguja la tuvierais doblada o despuntada, es decir, que todos los casos anteriores nos pueden provocar, aparte de los problemas que os he explicado antes, que se nos rompa el hilo.
Y por último, y lo menos agradable de todo, es que el problema de la rotura del hilo, si nosotros hemos utilizado un hilo, lo sustituimos y ponemos otro perfectamente nuevo y nos sigue pasando ese problema, entonces es posible que alguno de los puntos del circuito de nuestra máquina de coser no esté correctamente ajustado. En ese caso, yo llevaría mi máquina a un técnico para que la revisara. Por último, puede suceder que se nos rompa el hilo de abajo, es decir, el de la canilla. ¿Y por qué se nos puede romper este hilo? Bueno, también por el hecho de que sea un hilo de mala calidad. Evidentemente, si hemos hecho también la canilla con el hilo que estamos utilizando arriba, pues también puede que se nos rompa la canilla. Puede que la canilla esté en malas condiciones, en mal estado. Por ejemplo, que tenga... Yo es que no tengo ninguna defectuosa, pero sí que he visto en algunos momentos canillas de mala calidad en la que en vez de ser rectas está como torcido el eje central. Bueno, pues tenéis que revisar que vuestra canilla esté en perfectas condiciones. También puede suceder que hayáis llenado mucho la canilla y sobre todo siendo una canilla de plástico le hayáis reventado un poquito. Entonces, si os pasa eso, pues tendréis que tirar la canilla y sustituirla por una que esté en buen estado. Y también puede haber pasado que tengamos una mala canilla o una canilla irregular. Por ejemplo, canilla bien hecha, canilla mal hecha. ¿Y cuándo nos pasa esto? Que los hilos están medio tensos, que no está uniformemente repartido el hilo entre arriba, veis que aquí no hay nada, y abajo, que tiene mucho más hilo. Y que el hilo no está correctamente tensado. Esto sucede cuando nosotros hacemos las canillas a mano. Las canillas hay que hacerlas con la máquina de coser, puesto que nos tensa perfectamente el hilo y nos las deja perfectamente lisitas y bien repartido el hilo a lo largo de toda la canilla. Cuando cosemos con una canilla en estas condiciones, lo que va a pasar es que cuando entre la aguja de la máquina de coser dentro del circuito, se atasque en alguno de estos hilos que están por aquí flojos y no os cosa. Os puede quebrar el hilo, os puede generar arrugas de hilo, que no os cosa bien, os puede dar un montón de problemas. Así que aseguraos de que vuestra canilla esté correctamente hecha. Y bueno, yo creo que estos son los problemas más frecuentes que nos suele generar una máquina de coser. Luego hay problemas de tipo eléctrico que evidentemente pues no recomiendo que los solucionéis vosotros desde casa. Cuando vuestra máquina empieza a echar humo, cuando suelta chispas, cuando hace alguna cosa rara de ese tipo que puede llegar a ser peligroso, yo os recomiendo que vayáis siempre a un técnico para que os revise la máquina de coser. Pero estos pequeños problemas, evidentemente, no requieren de la mano de un técnico para que los solucionen, los podéis solucionar vosotros mismos. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Así que nada, espero haberos ayudado. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!